si uno quisiera hablarlo en materia, vamos a cambiar el switch rápidamente y entrar en materia, que es... un segundo. Bien. Es entrar en materia, porque les decía que, de nuevo, una pequeña recapitulación, cada vez la vamos a hacer esta recapitulación cada vez más corta, pero de lo que hemos visto. Ya a esta altura hemos analizado los antecedentes del origen de los derechos constitucionales, vimos en particular todo su antecedente histórico, su antecedente filosófico, jurídico, cómo esto llegó a Chile, el fenómeno del constitucionalismo, la internacionalización, y en la clase, la última clase, abordábamos cómo ya estaba siendo regulado los derechos constitucionales en la Constitución chilena actualmente vigente. Señalábamos las características que tienen los derechos constitucionales de acuerdo a la Constitución del 80, quiénes son los sujetos activos o los titulares de los derechos constitucionales, quiénes se entienden que son los sujetos pasivos de estos derechos constitucionales, y a su vez comenzábamos con la importancia de los términos en que es el encabezado del artículo 19 de la Constitución, haciendo referencia explicando particularmente dos frases. El término cuando dice la Constitución asegura a todas las personas, la expresión personas, y también deteniéndonos un segundo en la expresión que cuando utiliza la Constitución de asegura, ¿ya? Ambas cosas lo explicábamos en las clases anteriores, y a su vez terminábamos para efectos didácticos en la Constitución del 80 es posible hacer una clasificación académica de los derechos que están ahí establecidos, y la primera gran clasificación es todos los derechos que dicen relación con la vida. ¿Y qué derechos encontramos que dicen relación con la vida? Y aquí entramos derechamente en materia nueva, por decirlo así, que vamos a ver en estas clases. Dentro de los derechos constitucionales que se vinculan con la vida, por cierto, está obviamente el derecho a la vida. Consecuencia también del derecho a la vida es el derecho a la integridad física y psíquica de una persona. Ambos derechos consagrados en el artículo 19, número 1. Está también absolutamente vinculado con la vida y con la integridad física y psíquica el derecho a la salud, que está en el 19, número 9. Lo mismo dice relación con el derecho a la seguridad social, que está en el 19, número 18. Y, por último, también vinculado con el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, está el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 19, número 8. Este conjunto de derechos son los primeros derechos que vamos a estudiar para efectos didácticos del curso. Vamos a partir entonces, en primer lugar, analizando el 19, número 1, pero primero en cuanto a tanto derecho a la vida, y después vamos a entrar a integridad física y psíquica. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a analizar respecto de la Constitución. Vamos a ir al texto constitucional. Esto y lo que está viendo usted en pantalla en estos momentos es lo que dice el artículo 19, número 1. En el artículo 19, número 1, están consagrados el derecho a la vida, que es un derecho constitucional, pero además, en el 19, número 1, está consagrado el derecho a la integridad física y psíquica, ¿ya? Por consiguiente, aquí encontramos en este artículo 19, número 1, dos derechos constitucionales, fundamentales, claro, pero son dos derechos constitucionales. Uno es el derecho a la vida y otro es el derecho a la integridad física y psíquica. E incluso más, dentro de lo que dice relación con integridad física y psíquica, tenemos que hacer la pequeña, y lo vamos a hacer un poquito en unos minutos más, no sé si en unos minutos más, a lo mejor la próxima clase, la clara distinción, porque nos vamos a detener un buen momento en relación a otros derechos constitucionales en el derecho a la vida, porque además tiene mucho tema que es totalmente de discusión constitucional que se debe entender por el derecho a protección a la vida.
Pero para efectos didácticos, vamos a lo que dice el texto. Primero, y por eso lo pongo en la lámina, literalmente. Lo pongo en la lámina, pero siempre, que es lo que ustedes tienen que siempre hacer, ustedes no es... esto es una cosa que se me olvidó decirlo en la primera clase. No, mejor, sí, esto a ustedes se los dije, ustedes han sido alumnos míos. Lo que pasa es que con el vespertino no le hice la clase el semestre pasado, entonces hay algunas cosas que ustedes ya tienen claro, que es que, recuerden, ustedes no están estudiando los PPT, sino que están estudiando la Constitución. Entonces, si vamos a leer la Constitución, vamos a leer lo que dice la Constitución, no lo que dice el PPT. El 19 dice, la Constitución asegura a todas las personas, 2 puntos, número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, primer inciso. Luego, agrega, la ley protege la vida del que está por nacer. A continuación, dice, la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley, aprobada con quórum calificado. Y finalmente, dice, se prohíbe la aplicación de todo tipo de apremio ilegítimo. ¿Ya? Eso es lo que dice nuestra Constitución en relación a estos dos derechos constitucionales que estamos viendo. Derecho a la vida y derecho a la integridad física. Partamos entonces por analizar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física en sus aspectos más generales, ¿ya? ¿Y qué es lo primero que uno puede señalar? Evidentemente, que estos derechos, tanto a la vida como a la integridad física, es evidentemente, por cierto, ustedes claramente es un derecho humano, es un derecho constitucional, está reconocido en el texto constitucional, pero además claramente es un derecho fundamental, es de los derechos que históricamente han sido reconocidos como derechos constitucionales, y hay algunos que en algunas constituciones, como ocurría incluso con la chilena, se entiende que el derecho a la vida, particularmente el derecho a la vida, es un derecho tan inherente al ser humano que es como obvio reconocerlo. Y por eso es que en algunos textos constitucionales ustedes no van a encontrar consagrado el derecho a la vida. ¿Y por qué? No porque el derecho a la vida no exista, sino que se dice, pero es obvio, si no hay vida, no hay persona. Si no hay persona, no pueden haber derechos, ¿ya? Pero la Constitución del 80 va más allá y expresamente, para que no haya ningún espacio de duda, dice expresamente que el derecho a la vida está expresamente asegurado por la Constitución del 80. El derecho a la vida, entonces, no obstante su obviedad, es el derecho más básico y más fundamental que tiene, obviamente, toda persona humana. Como les decía recién, no es posible ser detentador de ningún otro derecho si es que yo no existo como tal, como persona. En la medida que existo como persona, soy titular de todos los demás derechos constitucionales que pueda tener. Pero a la base, el sustrato mínimo para que pueda entenderse los demás derechos constitucionales es el derecho a la vida, ¿ya? Esa es la importancia, la trascendencia de el derecho a la vida y el carácter fundamental que tiene el derecho a la vida. Les insisto, el derecho a la vida no estaba, fíjense, no estaba consagrado en la Constitución, en todas las constituciones anteriores chilenas. Por ejemplo, la Constitución del 25 no estaba. Pregunta que uno podría hacerse. ¿Eso significa que en Chile no se reconocía el derecho a la vida? Y la respuesta es no. Sí se reconocía el derecho a la vida, pero se consideraba muy obvio. Nadie discute el carácter humano, fundamental, que tiene el derecho a la vida. Es el prerequisito para poder ejercer todo otro tipo de derechos constitucionales. Es el derecho más básico, el derecho más fundamental. Dicho eso, que por muy lugar común que pueda ser, es importante subrayarlo, y aquí cobra importancia de nuevo la inspiración filosófico-jurídica que puede tener una constitución. Porque si nos vamos a una inspiración más positivista, deberíamos concluir entonces que el derecho a la vida, en cuanto tanto no estuviera reconocido, no tendríamos derecho a la vida. Lo que en mi opinión filosófica jurídica es un error. El derecho a la vida existe siempre, siempre. Es nuestra consustancialidad por el hecho de ser humano. Eso es lo que nos característica más distintivo del mismo. Y por eso es que el derecho a la vida prácticamente se confunde con la existencia misma de la persona, ¿ya? Por eso es que es un elemento distintivo de la
personalidad y de la dignidad del ser humano es el tener vida. Si no hay vida, obviamente no podemos avanzar mucho en ningún otro tipo de derecho. Dicho esto, ya que hay aquí el concepto de vida es algo que eventualmente, y particularmente lo vamos a abordar nuevamente cuando abordemos el tema de los casos de excepción al derecho a la vida, entre ellos el aborto. El concepto de vida, obviamente, es un concepto que, desde la perspectiva de la Constitución actualmente vigente, es claro, y ese concepto de vida es lo que permite la existencia del ser humano como tal. Y por consiguiente, un atentado contra la vida es un atentado contra el derecho más básico de todo ser humano, porque cercena la calidad de tal. Y la vida es en sí mismo permitir la existencia de algo. En lo que hay diferencia, y aquí hay que sincerarlo, lo que a veces se discute en materia constitucional no es el concepto de la vida propiamente tal, sino que el concepto de cuándo existe persona humana, ¿ya? Y eso es lo que a veces hace, no es lo que a veces, eso es lo que explica la diferencia de por qué personas, siendo partidarios del derecho a la vida, por ejemplo, algunos toleran los abortos en determinados casos, otros en ningún caso. Porque de hecho, si ustedes entran al debate constitucional con aquellas personas, sea de una postura o de otra, ninguno de los dos te va a decir que ellos no creen en el derecho a la vida, ninguno. Pero el matiz que se da en ellos no es por el concepto vida fundamentalmente, sino por el concepto desde el cual existe la persona humana. Ese es lo que marca la diferencia muchas veces entre las personas y entre sus distintas posturas. Dicho eso, conforme a la Constitución actualmente vigente, la Constitución actualmente vigente entiende que existe vida humana desde el momento de la concepción. ¿Y cuál es el momento de la concepción? Y esto es un tema biológico. El momento de la concepción es la unión del gameto femenino con el gameto masculino, la unión del óvulo con el espermio. Desde ese momento se produce la concepción. Ese momento de la concepción es el momento que, conforme a la Constitución chilena actual, se entiende que hay vida humana y por consiguiente hay una persona humana. Y desde ese momento, en consecuencia, cualquier atentado en contra de esa vida es un atentado en contra de esa persona. Esta postura que tiene la Constitución del 80, fundamentado evidentemente en la posición filosófica jurídica de la Constitución, no es una postura que se le ocurrió al constituyente del 80, sino que es la postura que tiene también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿ya? Y en particular la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice la Convención Interamericana? Y esta frase es importante, además porque permite entender las distintas posturas también. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya no nuestra Constitución, fíjense, porque alguien podría decir, profesor, no me gusta mostrar la Constitución del 80, hay que cambiarlo. Se puede cambiar, pero vas a tener siempre la limitante de un tratado internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué nos dice este tratado internacional en materia de derechos humanos? El más importante para Latinoamérica, el Pacto San José de Costa Rica. Dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y agrega, este derecho, se refiere al derecho a la vida, estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En consecuencia, la regla general, de acuerdo a los tratados internacionales, es que la vida se protege desde el momento de la concepción. Eso dice el Pacto San José de Costa Rica. La Constitución chilena actual es aún más radical, por decirlo así. No es que se proteja la Constitución chilena, vamos a hacer la prevención. La Constitución chilena actual no es que se proteja en general la vida del momento de la concepción, sino que conforme a la Constitución chilena actual,
la vida se protege siempre desde el momento de la concepción. En cambio, el Tratado Internacional, que viene un pequeño matiz, dice que en general. Dicho esto, para no yo seguir hablando tanto y ir desde ya escuchando sus posiciones, ¿les parece relevante esta diferencia que en el Pacto de San José de Costa Rica se habla de que la vida se protege desde la concepción? En general, la vida debe ser protegida. ¿Tendrá alguna diferencia con que la Constitución dice que no en general, sino que derechamente, desde la concepción siempre hay una vida humana? ¿Qué les parece? ¿Tiene alguna diferencia o no hay ninguna diferencia? Diferencias prácticas. De hecho, este artículo, en toda la discusión que se dio en materia de ley de aborto, fue citado por ambas posturas. Profesor, ¿Sí? caso que diga en general, obviamente, o no tan obviamente, pero quizás da paso a que se pueda quizás regular el aborto, porque si dice en general, no está diciendo que la totalidad, sino quizá una pequeña porción no sé, se podría, que suena súper feo si digo eliminar la vida, pero así es. ¿Sí? Mira, yo no tengo ningún problema. Tú dilo como quieras. Yo tengo mi postura filosófica sobre el tema de la vida, etcétera, pero aquí estamos para aprender derecho, no para enseñar moral. Y de hecho yo no los quiero convencer de ninguna posición. Lo que me interesa es que entiendan las posiciones jurídicas. Y efectivamente, viendo lo jurídico, la Constitución, la acabamos de leer, de acuerdo a la Constitución chilena actualmente vigente, la vida se protege del momento de la concepción. El momento de la concepción es un concepto no es un concepto religioso, es un concepto científico. Y el momento de la concepción es precisamente la unión de el óvulo con el espermio masculino. ¿Ya? Esa es la concepción. Dicho eso, de acuerdo a la Constitución chilena actual, desde el momento de la concepción hay vida humana. Y en consecuencia, al haber vida humana, todo atentado en contra de esa vida es un atentado en contra del derecho a la vida. Por su parte, hay otras personas que creen que desde el momento de la concepción hay vida, pero esa vida no es humana todavía, sino que la vida humana surgiría posteriormente. ¿Cuándo? Algunos señalan, ahí algunos hablan de 8, 10, 12 semanas, o incluso más, algunos, 14. Pero se establece un rango porque se dice, mira, a partir de tal momento ya es posible distinguir las características más distintivas de un ser humano y por consiguiente, a partir de ese momento, hay vida humana. En consecuencia, para los partidarios, por decirlo así, de que la vida humana surge del momento de la concepción, dicen, esto no es solo una idea de la Constitución del 80, sino que está ratificado por un tratado internacional. Cuando el tratado internacional dice que se debe proteger la vida, la ley, el derecho a la vida se tiene que estar protegido, en general a partir del momento de la concepción. Y dice, por tanto, no solo la Constitución, sino que los tratados internacionales lo ratifican. Punto aparte. Este mismo artículo, y por eso somos abogados, o por eso ustedes están estudiando Derecho, los que dicen, no, si bien existe la concepción, no existe persona humana, y además porque la misma tratado internacional en materia de derechos humanos te dice que
al utilizar la expresión en general, eso es lo que permite sostener de que es posible postular que la vida humana surge posteriormente y no desde el momento de la concepción. En consecuencia, el Tratado Internacional de Materia de Derechos Humanos habilitaría a que haya situaciones de excepción para poder establecer situaciones de afectación al derecho a la vida y en consecuencia eso permitiría la implementación del aborto en los distintos países. ¿Se fijan? Pero lo que más quiero subrayar es que les quede claro que por tratado internacional, no por nuestra constitución actual, por tratado internacional, primero, existe el derecho a la vida, está reconocido, perdón, está reconocido el derecho a la vida, se le establece al Estado la obligación de proteger el derecho a la vida a través de sus leyes respectivas, y esta protección al derecho a la vida en general es a partir del momento de la concepción. Y agrega que obviamente que nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante decir entonces que no hay ninguna duda de que a nivel internacional, no en temas de constitución chilena, a nivel internacional existe el derecho a la vida y este tiene que ser protegido. ¿Ya? Eso es lo más importante. Pero a su vez, esta norma es lo que se avala, si ustedes quieren, como no es tan taxativa, las posiciones tanto de los, cuando se dio el debate del aborto, de los pro vida, como de los que estaban, y no sé si es pro vida, de los partidarios del aborto como de los contrarios del aborto, mejor esa expresión. Partidarios del aborto como contrarios del aborto. Porque yo creo que, en mi opinión personal, las personas partidarias del aborto no creo que sean pro muerte, así que no me gusta utilizar tanto la expresión pro vida. Pero bueno, es una opinión absolutamente personal. En consecuencia, volvamos a nuestra Constitución. Conforme a nuestra Constitución chilena actual, no existe duda que la vida se protege desde el momento de la concepción. ¿Y por qué? Porque desde el momento de la concepción existe vida humana. Y a su vez, desde el momento de la concepción, por consiguiente, existe una vida humana, y al existir una vida humana, cualquier atentado en contra de esa vida es un atentado en contra del derecho a la vida. ¿Ya? Incluso esta forma de exponer el asunto es la que se dio durante la discusión de la ley de aborto, donde incluso los partidarios de implementar determinadas causales por el aborto partían bajo esta misma lógica, pero se asilaban precisamente en la norma del Tratado Internacional y en otra norma que vamos a ver a continuación, que nos permite entender que sí es posible aceptar situaciones en que se pueda atentar en contra de la vida de la criatura que se encuentra en el vientre materno. ¿Ya? Y lo otro que es importante destacar es que la expresión vida, si bien ya lo hemos dicho, se protege del momento de la concepción, la vida da lo mismo tu potencialidad, si tu vida es viable o no, si uno sabe que se va a morir, si la persona está consciente o inconsciente, si está loca o no está loca. Uno tiene, por el solo hecho de ser humano, tiene derecho a la vida, y al tener derecho a la vida, tiene derecho a ser tratado dignamente. Uno puede estar totalmente inconsciente, puede haber nacido y nunca haber tenido conciencia de sí mismo, pero sigue teniendo derecho a la vida. Puede estar en estado vegetal una persona y sigue teniendo derecho a la vida. Es parte de su dignidad de la persona humana. ¿Ya? Eso es lo que está detrás del derecho a la vida en los términos que está consagrado en la Constitución actual. Y es por eso, y aquí, que el derecho a la vida parte con la concepción, pero se extiende hasta que uno fallezca totalmente. Por consiguiente, uno puede estar muy enfermo, puede estar desahuciado, etcétera, pero uno sigue siendo titular del derecho a la vida. ¿Hasta cuándo uno es titular del derecho a la vida? Literalmente hasta que uno fallezca. Y uno fallece desde la perspectiva científica desde el momento en que se paralizan todas las funciones vitales en el cerebro. ¿Ya? Científicamente hablando, no se habla del corazón, se habla del
cerebro. ¿Y por qué no se hablará del corazón, a lo mejor desde una perspectiva científica y para promoverlo a algún debate? ¿Por qué no se utilizará que la persona muere cuando se le para el corazón? ¿Por qué científicamente no se considera muerto a esa persona? Parece, profe, que es porque el corazón deja de funcionar antes que el cerebro. ¿Sí? Y además es un tema práctico. Bueno, a propósito de la lamentable noticia que hemos dado al comienzo de esta clase, ¿qué pasa con el corazón? Si se para, ¿científicamente se puede volver a hacer funcionar? Sí, profe. Se puede, se puede. De hecho, a cualquiera de nosotros se nos puede parar nuestro corazón, pero nos vamos a morir inmediatamente. Por eso es que se hacen todos los electroshocks, los procesos de reanimación, porque el corazón, si bien puede paralizarse, no significa la muerte automática de la persona. ¿Ya? En cambio, uno muere cuando tus facultades cerebrales ya precisamente no funcionan. Por eso es que es tan importante que una persona tenga un paro cardíaco que tenga asistencia médica oportuna, ¿ya? Porque te pueden, literalmente se habla en el lenguaje médico en las maniobras de resucitación. Bien. Dicho esto, en nuestro ordenamiento constitucional y por tanto en nuestro ordenamiento legal está protegido el derecho a la vida. Ya hemos hecho la discusión desde cuándo se entiende protegido el derecho a la vida conforme a la Constitución chilena actual. Y es por eso que conforme a nuestro ordenamiento jurídico, ya no solo en la Constitución, se establecen una serie de formas de protección del derecho a la vida. ¿Cómo se protege el derecho a la vida? Primero, tipificando como delitos, o sea, como conductas graves y que merecen el mayor reproche que puede dar un Estado, que es la pena, se tipifican como delitos determinadas conductas. ¿Cuáles? Homicidio, ya sea en su figura simple o calificada, femicidio, parricidio, infanticidio, el auxilio al suicidio. Todas esas conductas son conductas que suponen atentados en contra de la vida. Al ser atentados en contra de la vida, se encuentran expresamente tipificados en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y por qué se encuentran expresamente tipificados en nuestro ordenamiento jurídico? Porque nuestro ordenamiento jurídico considera que el derecho a la vida es un derecho fundamental. ¿Ya? Eso en materia penal. Esa es la forma que se protege el derecho a la vida. En materia laboral, ¿de qué manera se protege el derecho a la vida? Por ejemplo, en materia laboral, el derecho a la vida está protegido precisamente con una serie de protecciones. Por una parte, no lo mencioné ahí, pero también hay una serie de normas de protección a la vida de los trabajadores. Por eso es que los trabajadores que, por ejemplo, que trabajan en altura, necesariamente se les establecen obligaciones para su medida de protección, etcétera, que tienen que estar con arnés, con distintas medidas de resguardo, zapatos de seguridad, guantes, etcétera, etcétera. Todas son medidas de protección de la vida. Pero también hay medidas de protección de la vida que dicen relación todas las medidas de protección de la maternidad. Ejemplo, descanso pre y postnatal. Esos son manifestaciones de protección del derecho a la vida. El fuero maternal, ¿ya? El subsidio que se le da también a las madres cuando están embarazadas. Y ojo, y aquí viene una pregunta importante para todos ustedes que son mujeres y eventualmente pueden llegar a ser madres o si quizá, yo de ignorancia no lo sé, alguna de ustedes ya lo es. Eh, el fuero maternal, el descanso pre y postnatal, ¿está establecido a favor de quién? Dos alternativas, a favor del hijo o a favor de la madre. ¿Qué les parece? De la vida que está por nacer, creo. Del hijo entonces, ¿cierto? Sí.
Sí, profe, yo también digo que del hijo para que forme lazos con la madre. Sí, y de hecho, y no solo para que forme lazos, sino para que nazca, primero. Porque, ¿sí o no? Yo no soy, no puedo, cuesta hablar de temas de mujeres cuando uno no es mujer, eh, pero si soy padre en todo caso. Y si soy hijo y tengo hermanas, tías, etcétera, amigas, etcétera. Pero en principio, si uno tiene una necesidad de trabajar, uno como individuo tiene una necesidad de trabajar y le dicen, mira, si tú no te tomas tu descanso prenatal, te voy a pagar el doble. O bien, mira, si tú vienes igualmente a trabajar, a pesar de tener un hijo, y yo te doy un espacio para que puedas amamantar, al día siguiente que tú tengas a tu hijo, tú puedes volver a trabajar y te voy a pagar el doble o te voy a pagar el triple. Normalmente, si es que uno tiene una necesidad económica, ¿qué es lo más probable que uno diga? ¿Acepta o rechaza esa oferta? La acepta. La acepta, ¿sí o no? La acepta. Porque es normal, es como de nuevo, lógica del ser humano. Es como lo normal, uno dice, me están ofreciendo más plata, me dicen que me van a dar facilidad, incluso la acepto. Pero por eso es que la legislación establece un derecho no a favor de la madre, sino que a favor del hijo. Porque le está diciendo en el fondo al hijo, mira, tranquilo, hijo, a pesar de que está en el vientre o que sea una guaguita que no está entendiendo, le está diciendo al legislador, tranquilo, te vamos a asegurar que tu mamá va a poder estar dedicada a su descanso prenatal, primero, para que tú puedas nacer, y segundo, te vamos a asegurar que a lo menos los primeros meses tu mamá va a estar contigo. ¿Cómo te asegura eso? Y para proteger tu vida, porque tú tienes que nacer, obviamente, y vivir. ¿Cómo se te asegura eso? A través de estas protecciones laborales, que son el descanso pre y postnatal y el fuero maternal. Porque el fuero maternal ya no es solo un tema de descanso, sino que se le asegura a la madre que hasta un año después de que ella ha tenido su hijo, no puede ser despedida. Todas esas son medidas de protección a favor de la vida. Uno podrá decir, ¿sabe, profesor? Pero esas no funcionan tan bien, o a veces tienen errores. Perfecto, y eso es totalmente cierto. Pero lo que está detrás, la lógica que tiene detrás el legislador, es tratar de proteger la vida de la criatura. Por eso es que una mamá, aunque quiera, no puede decir, no, yo vengo igual a trabajar. Jefe, ¿me paga 3 veces lo que me ofrece? Sí, te pago 3 veces. Ya, yo vengo. El legislador eso lo prohíbe. ¿Cómo lo prohíbe? Sancionando al empleador. Si el empleador, si la inspección del trabajo encuentra un empleador que tiene haciendo trabajar a una madre, aunque ella diga, no, pero si yo acepté, yo estoy de acuerdo. Si ella lo diga, van a sancionar a ese empleador. ¿Por qué? Porque ese derecho no está establecido ni a favor del empleador ni de la madre, sino que está establecido a favor del hijo. ¿Y qué es lo que está detrás? Derecho a la vida. Entonces ahí tenemos una segunda manifestación de cómo en materia laboral se protege también el derecho a la vida, en especial el derecho a la vida del que está por nacer. ¿De qué otra forma nuestro ordenamiento jurídico protege el derecho a la vida? En Chile, y esto también es interesante recordarlo, está regulado la clonación humana, ¿ya? Y está expresamente prohibida, porque a pesar de que esto parece más bien película de ciencia ficción, la ciencia humana actual tiene todas las capacidades, en teoría, para clonar a un ser humano, ¿ya? Hoy día, la ciencia, desde la perspectiva científica, se es posible clonar un ser humano. De acuerdo a lo que se sabe, nadie ha clonado a nadie en el mundo, porque en la mayoría de los países del mundo tiene una regulación como la que tiene en Chile, donde está prohibida la clonación humana. Ustedes sabrán que clonar a una persona es precisamente a partir del ADN de una persona sacar a otra persona exactamente igual. La ciencia humana ya lo ha hecho con animales, ya lo ha hecho con plantas, ya lo ha hecho con frutas, plantas, verduras y frutas. También lo ha hecho con animales y se dice que no lo ha hecho todavía con seres humanos, pero la tecnología y la ciencia está. Al existir esta tecnología, y que además esto es como guión de montones de películas de ciencia ficción, la legislación chilena la prohíbe.
Y uno diría, ¿por qué estará prohibida la clonación humana? Y la clonación humana dice relación que está prohibida precisamente porque hay una dignidad del ser humano, tu huella genética es parte de tu identificación como ser humano, y en consecuencia eso supone la manipulación de tu elemento más distintivo. Si lo que nos distingue, sin lugar a dudas, uno de otro, es el ADN. En consecuencia, permitir que haya una persona idéntica a otra, se entiende que es un atentado en contra de la dignidad humana. Por eso es que en el artículo primero de la ley 20.120, lo leo, lo tienen a la vista, pero es importante recordarlo, dice, esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos, derecho a la vida, desde el momento de la concepción, ratifica esta concepción del momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética en relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas. ¿Ya? Esa es la razón entonces, en base al derecho a la vida, en base a la dignidad de la persona, que está prohibida la clonación humana. ¿Ya? Y es una proyección adicional al derecho, a la protección al derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida no solo está consagrado en la Constitución, sino que a nivel legal tiene distintas regulaciones que manifiestan la proyección y el cumplimiento de este mandato de que hay que proteger la vida. Protección vía penal, protección vía laboral, protección también a través de la prohibición de la clonación. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por mi parte no, profe, todo claro. ¿Todo bien? Perfecto, gracias. Profe, ¿qué pena arriesgaría la persona o la institución que hiciera la clonación? ¿También está como establecido en alguna parte, no? No, que yo sepa, como tipo penal, no existe un tipo penal específico para quien cometa una clonación, ¿ya? Tendría que revisar expresamente esa ley, pero que yo sepa, no hay un tipo penal específico. En cuanto a tipo penal, ¿ya? Tiene que tener una serie de infracciones sanitarias. Pero es buena la pregunta, la podemos chequear después en el oráculo de los dioses, que es Google. Vemos si hay un tipo penal. O lo otro que es más fácil, no hablando de oráculo ni de dioses, es leer el texto íntegro de la norma, de la ley que prohíbe la clonación. ¿Ya? Ya, gracias. Bien. ¿No hay más preguntas? Sigamos entonces. Como yo les comentaba, a propósito de las características, ahora volvamos a la clase anterior, característica general de los derechos humanos y los derechos constitucionales es que los derechos humanos no son absolutos. O sea, ¿qué significa esto? Que eso no significa que tengan que ser respetados en todo tipo de situación y en cualquier caso. Los derechos humanos no son absolutos. Siempre va a haber algunas situaciones excepcionales en que se pueden afectar o restringir algún tipo de derecho. Vamos a analizar ahora los casos en que nuestro ordenamiento jurídico, y que por lo menos existe en casi todos los países del mundo, en que se tolera afectar el derecho a la vida. ¿Cuáles son estos casos? En primer lugar, la legítima defensa. O sea, si yo mato a alguien en legítima defensa, primero, ¿cometí yo un atentado en contra de la vida de esa persona? Por ejemplo, si en este momento entra un delincuente con una pistola acá a donde estoy yo se la quito y le disparo y lo mato. ¿Atenté en contra de la vida de esa persona, sí o no? Sí. Sí, la respuesta es sí. Esto es súper importante porque una vez se dice, no, es que si lo mató en ese caso no hubo un atentado a la vida. No, si hay atentado contra la vida. Porque esa persona, delincuente, violador, el que sea, tiene derecho a la vida. ¿Y por qué tiene derecho a la vida? Porque es una persona humana. Que él era muy malo, que a lo mejor se merecía morir, bla, bla, bla. Eso es otra cosa. Él tiene derecho a la vida. Por consiguiente, si yo lo mato, cometo un atentado en contra de su vida. Ahora bien,
Nuestro ordenamiento jurídico nos dice que si lo maté en legítima defensa, significa que ese atentado contra la vida que cometí yo, el ordenamiento jurídico chileno lo acepta. Y por consiguiente, no me van a sancionar. Y eso es manifestación entonces que el derecho a la vida no es absoluto. Me está poniendo claramente un caso en que yo puedo atentar en contra de la vida de una persona y no se me va a sancionar. No voy a haber cometido yo un delito de homicidio. ¿Se acuerdan que veíamos la primera forma de protección de la vida era tipificando delitos? No voy a cometer un delito de homicidio. Segunda situación también, que está consagrado en nuestro ordenamiento constitucional, el estado de necesidad del artículo 10, número 11. En un estado de necesidad, yo también puedo dar muerte a una persona. Y en ese caso, si le doy muerte a una persona en un estado de necesidad, ¿voy a cometer un atentado contra la vida? Sí, pero el ordenamiento lo tolera. Ejemplo, estoy en un barco, se hundió, solo queda un chaleco salvavidas, estamos en medio del agua, estoy peleando con la otra persona, el chaleco salvavidas solo nos puede aguantar a uno de los dos, no a los dos, y en ese contexto, la otra persona que tenía un cuchillo me lo entierra y me mata. En ese caso, y me mata para poder ella ponerse el chaleco salvavidas y salvarse. En ese caso, que es un estado de necesidad, porque ya no tenía otra alternativa esa persona, ¿hubo un atentado en contra de mi vida? Hubo. ¿Le va a pasar algo a esa otra persona? No. ¿Por qué? Porque se entiende que es un caso en que la vida también se tolera que hay un atentado en contra de la vida. De acuerdo a nuestra Constitución, tercer caso, en que se tolera, en que es posible atentar en contra de la vida, es la pena de muerte. Porque de acuerdo a nuestra Constitución actualmente vigente, sí es posible imponer la pena de muerte, siempre y cuando sea por ley de quórum calificado. En consecuencia, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico chileno actualmente vigente, todavía existen delitos que están sancionados con pena de muerte y por consiguiente, si se llegara a aplicar la pena de muerte, sería una muerte que estaría tolerada por nuestro ordenamiento jurídico. La guerra. En la guerra, normalmente se acepta que los soldados que están en conflicto, la guerrilla o las personas que están en esa guerra, maten a otro, porque dicen, pero lo mató en la guerra. Y si lo mata en la guerra, el ordenamiento jurídico respectivo tolera esa muerte. Nuevo argumento para señalar que la vida tiene limitaciones. Y el tercer ejemplo, no el tercero, el quinto ejemplo, para entender que es posible atentar también contra la vida, son las hipótesis del aborto en tres causales. En esos tres casos, se produce un atentado contra la vida, sí, se produce, pero nuestro ordenamiento jurídico establece que en esos tres casos está tolerado atentar contra esa vida, que son los casos de violación, aborto terapéutico y inviabilidad fetal. Y en esos casos, entonces, en todos estos casos, se tolera que hayan atentados en contra de la vida, lo que es manifestación entonces de que el derecho a la vida, por muy básico que es, por muy fundamental que es, no obstante ser el derecho humano más importante, sí hay situaciones en que se admite atentados en contra de él. Y eso ratifica entonces que los derechos humanos, por muy derechos humanos que son, siempre hay situaciones excepcionales que permitan un atentado en contra de ellos. ¿Ya? Esto es importante además porque en la vida es cuando uno logra mejor explicar y entender de por qué hay determinados derechos que se restringen. Y esta lógica de que hay situaciones excepcionales en que algunos derechos se pueden restringir, se da en todo ámbito, no solo en el derecho a la vida. En todos los demás derechos constitucionales que podamos ver, vamos a ver que hay situaciones en que los derechos constitucionales son restringidos o limitados. ¿Y por qué? Porque los derechos humanos no son absolutos. Hay situaciones específicas, particulares, especiales que permiten la restricción de ese derecho. Esa es la razón que otro derecho humano fundamental y básico como la libertad, nosotros en los últimos meses lo hemos visto restringido, todos nosotros. A todos nosotros se nos ha restringido la libertad, a todos.
Y esa restricción de la libertad está tolerada por nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y por qué? Porque la libertad, al igual que todos los demás derechos humanos, no son derechos absolutos. Hay situaciones en que se permite su restricción. Uno podrá decir, ay, pero es que en este caso no me gustaría, debería ser más o menos. Bueno, ese es un tema de cómo lo regula cada país. Y eso se podrá discutir. Pero lo importante es tener claro que no existen los derechos humanos absolutos. Son básicos, son fundamentales, pero absolutos significaría que no hay ningún caso en que se pueda atentar contra ellos. Y los hechos demuestran precisamente lo contrario. Dicho eso, también está en el 19 número 1, pero en el inciso primero, en su segunda parte, ya no solo el derecho a la vida, sino que también está el derecho a la integridad física y psíquica de las personas. ¿Ya? Y todo lo que dice relación con la integridad física se refiere a la corporeidad, a nuestro cuerpo. Yo me estoy tocando mi integridad física en este momento. Esta es mi integridad física. Y dicho eso, a todos nosotros nos protege, está consagrado como un derecho constitucional, nuestro derecho constitucional a la integridad física. Lo físico se refiere a lo corpóreo. O sea, cuando me ponen una aguja, es un atentado en contra de mi integridad física. Lo hay. ¿Ya? Si alguien me tira el pelo, malo el ejemplo, si alguien me tira el pelo, iba a decir yo, pero si alguien le tira el pelo a ustedes, eso es un atentado en contra de su integridad física. Si alguien le pega una cachetada, si alguien los empuja, si alguien le pega una patada, es un atentado en contra de su integridad física. Que a lo mejor es leve, etcétera. Ese es otro cuento. Pero atentado contra la integridad física lo es. ¿Ya? Por consiguiente, cualquier tipo de daño que uno sufra en su integridad física es un atentado o vulneración a este derecho constitucional. Todos tenemos entonces el derecho a la integridad física, a que nuestro cuerpo no sea tocado, ni invadido, ni dañado por ninguna otra persona. En consecuencia de la integridad física, es que está prohibido, y aquí vemos cómo se protege el derecho a la integridad física, está prohibido todo tipo de lesiones, agresiones, mutilaciones en contra de una persona. Y quien lo haga incurre entonces en un delito. ¿En qué delito? Normalmente el delito de lesiones, leves, menos graves, grave o grave gravísimo, o el delito de mutilación. O también, si es que estos hechos fueran cometidos por agentes del Estado, vamos a incurrir en las figuras penales como la tortura o los apremios, porque son afectaciones a la integridad física de la persona. ¿Ya? Y es por eso entonces que como tenemos derecho a la integridad física, está prohibido todo tipo de apremio ilegítimo, que es la frase final con la que termina el artículo 19, número 1. No se nos puede apremiar ilegítimamente nunca en nuestro cuerpo desde una perspectiva física. Pero no solo se protege el derecho a la integridad física en virtud de la tipificación de los delitos antes señalados, sino que también se establecen obligaciones respecto de las personas. Y es por eso que, por ejemplo, los padres tenemos la obligación de alimentar a nuestros hijos. Y eso es porque nuestra obligación dice relación, obviamente, no con la vida, porque una persona se puede hasta morir de hambre, pero si come poco también le está afectando su integridad física. Y esa obligación ocurre respecto de todas aquellas personas que tienen un tercero a su cuidado. Menor de edad, una persona enferma, un anciano, un enfermo terminal, etc. Todas esas personas tienen son responsables de una persona que no se puede valer por sí mismo. Todas esas personas tienen este deber positivo de defender y proteger la integridad física de esa persona. Y esa obligación, por cierto, no es exclusivamente de los individuos en cuanto a personas naturales, sino que también es una de las preocupaciones principales que debe tener el Estado. Por eso que vamos a ver que el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, está muy vinculado al derecho a la salud, que es el derecho que vamos a ver una vez que terminemos derecho a la vida e integridad física. ¿Ya? El Estado es el principal garante de estos derechos.
Pero también existe la integridad psíquica. Y la integridad psíquica dice relación con todo el bienestar y la salud emocional y psíquica de la persona. Por eso es que también hay ahí situaciones en que, si bien físicamente a lo mejor no me están haciendo nada, sí puede haber un atentado en contra de mi integridad psíquica, ¿ya? Por ejemplo, las situaciones de bullying que se da en el mundo escolar, que espero que acá en el mundo universitario no se dé, las situaciones de maltrato psicológico que se pueden dar con alguna persona, aunque no haya ningún daño físico corpóreo, son atentados en contra de la integridad psíquica, ¿ya? Un delito de amenaza, por ejemplo, en sí mismo, también, aunque no me hagan nada, pero si me dice, ¿sabe qué? Te voy a cortar la cara. Claro, y alguien se lo dice y con actitud seria y uno lo ve verosímil y con un cuchillo en la mano, claro, uno diría, pucha, uno se asusta y eso y le da miedo, no tiene miedo de salir a la calle, más encima si la persona es conocida, etc. Pero eso es un atentado en contra de mi integridad psíquica. Vuelvo a señalar para que quede claro. Física, la corporeidad psíquica dice relación con toda mi parte emocional, con toda mi parte de mi bienestar, de mi salud emotiva, ¿ya? Dicho eso, ¿de qué manera? ¿Cuáles son los delitos que se tipifican para proteger la integridad física de una persona? Y aquí encontramos efectivamente todos los delitos de mutilación, delito de castración, lesiones graves, menos graves, leves, todos los delitos que dicen relación con el mundo sexual, porque efectivamente todos los delitos de violación, abusos sexuales son precisamente atentados en contra de mi integridad física, ¿ya? Y eso también es una forma de proteger la integridad física de las personas a través de la tipificación de esta conducta. También se busca proteger la integridad física y psíquica a través de normativa laboral, como es aquella que prohíbe a los menores de edad poder trabajar, porque efectivamente un menor de edad tiene mucho más riesgo de que, por su contextura física, precisamente, al realizar determinados trabajos, de lesionarse. Y por ende, están prohibidos los trabajos de los menores de edad. También se busca proteger tanto la integridad física como psíquica de la persona con la tipificación en específico de todos los delitos o todos los tipos de maltrato, ya sea físicos o psicológicos, que se dan en materia de violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar es todo tipo de violencia que se da al interior de una familia y también se considera violencia intrafamiliar la violencia física o psíquica que se realiza en contra de personas que se encuentran bajo mi cuidado, ¿ya? Eso también se entiende violencia intrafamiliar. Ojo, entonces, Profe, te escucho. disculpe, es que en el mismo tema de la integridad física y psíquica, yo recuerdo que al comienzo del semestre una compañera le hizo una consulta por el tema de los movimientos antivacunas y quizá ahora podría clarificar un poco eso. Sí, pero prefiero dejarlo para el tema de la igualdad, ¿ya? Porque el movimiento antivacuna, te voy a hacer un engarce del movimiento, más que del movimiento antivacuna, de las vacunas en relación a el derecho que estamos viendo. Y déjame terminar con esto y te lo voy a hacer el engarce con el tema de las vacunas. ¿De qué otra manera se protege el derecho a la integridad física y psíquica? La tipificación de en materia de violencia intrafamiliar y en materia de ley de violencia en los estados. Bien. Voy a aprovechar la pregunta, pero para engarzarlo con lo que nos interesa ahora. Primero, ¿por qué será necesario, y aquí lo vamos a vincular, por qué hay toda una política de vacunación en estos momentos en materia de COVID y además hay otra serie de vacunas que también uno tiene que poner? ¿Qué es lo que estará detrás de por qué es necesario vacunar? ¿Qué es lo que se está buscando proteger? La salud de todos, profe. Y la salud, pero veámoslo con el derecho que estamos hoy día. La vida. La vida, la vida. Perfecto. La razón de ser de por qué existen las vacunas en el mundo es la protección del derecho a la vida y la protección del derecho a la integridad física y psíquica, porque cuando uno está enfermo, aunque no se muera, te produce una afectación en tu integridad física. De hecho,
las enfermedades te producen dolor de músculo, te producen fiebre, dolor de hueso, etcétera, conforme a los distintos tipos de enfermedades. Por tanto, las vacunas buscan evitar este tipo de situaciones. En el caso del COVID, la vacuna contra el COVID, lo que busca evitar fundamentalmente no es la integridad física y psíquica, sino que es la vida, porque la vacuna contra el COVID sabemos que no evita que uno se contagie, pero disminuye drásticamente la posibilidad que uno muera a consecuencia del COVID. En consecuencia, la razón de ser de las vacunas en general es la protección de este derecho constitucional, derecho a la vida y derecho a la integridad física y psíquica de las personas. Esa es la razón de ser, constitucionalmente hablando, de las vacunas, ¿ya? Por eso es importante las vacunas. Esa es su razón, su fundamento. Y por tanto, ¿cómo uno podría discutir una política de vacunas implementada? Vamos a entrar siempre al debate constitucional acá. Uno podría decir que X vacunas no sirven para proteger la integridad física o psíquica de una persona, o derechamente son inútiles para proteger la vida de una persona. Ese sería un buen argumento para estar en contra de determinada vacuna. Hay personas que incluso creen que no solo el tema del COVID, sino que en general no son partidarios de ningún tipo de vacuna, porque creen que las vacunas no producen ningún efecto o no sirven para lo que se busca, o bien son aquellos que postulan que dicen, bueno, y esto es un segundo grupo, algunos dicen que no producen ningún efecto, no sirven para nada, y otros dicen, no, a lo mejor sirven, pero yo no quiero ponerme, ¿ya? Y por tanto, si me enfermo, yo asumo esa enfermedad, es mi problema, y por tanto no quiero vacunar. Y esa es una postura que tiene a la base, por eso que quiero ver al tema más de los antivacunas, verlo más cuando veamos el tema de la igualdad y la libertad. Pero un argumento que uno podría dar de esta perspectiva, del derecho al que estamos analizando, a favor, de, entre comillas, de los antivacunas, es que la vacuna en sí misma, ¿cómo se colocan las vacunas normalmente? Se inyecta el brazo. Se inyecta el brazo. La mayoría de las vacunas es una inyección en el brazo. Por consiguiente, si yo ahora estuviera, ¿qué podría decir si yo estoy contrario a la vacuna? Que la vacuna en su inoculación es un atentado en contra de mi integridad física, porque del momento en que me pinchan mi cuerpo, hay un atentado en contra de mi integridad física, ¿ya? Y eso sería un argumento, bajo este tipo de derechos, que podríamos utilizar para oponerme a la vacuna, ¿ya? Pero incluso si hacemos este ejercicio entre estos puros derechos, vida o integridad física, y este es el debate que se da en todo tipo de restricciones de derechos, es el debate constitucional, y el debate constitucional te obliga a poner los derechos, a ponerlos en la balanza y decir, ¿cuál derecho es más importante en el caso concreto? ¿Qué será más importante? ¿La vida de una persona o la integridad física, que es efectivamente un atentado, pero un atentado chiquitito, te deja una herida chica, o que eventualmente se muera? Y ese ejercicio es el que normalmente tiene que hacer el legislador, o cuando hay un reclamo, tienen que hacer los tribunales de justicia, para ver si determinadas políticas o decisiones son atentatorias o no contra derechos constitucionales o no. Y perdón, no que son atentatorias, porque efectivamente hay una restricción del derecho, es ver qué derecho en esa situación debe valer más. Y esa es la situación, es el debate que se da necesariamente con todos los derechos constitucionales. Siempre hay momentos en que los derechos constitucionales entran en conflicto con otros. Y eso es parte de los derechos constitucionales. Y eso te demuestra entonces, volvemos a la clase anterior, que los derechos constitucionales no son absolutos. Porque siempre un derecho constitucional de repente pega con otro. Porque, ¿sí o no? Que dicen, y aquí vamos, con esto voy a terminar para dejarlo cuando veamos la libertad. Y la igualdad, más que la libertad, la igualdad. Que alguien te dice, mire, ¿me están obligando a vacunarme?
y al obligarme a vacunarme me están restringiendo mi libertad. ¿Ya? ¿Cuál es el contraargumento? Dice, sí, está bien, usted tiene el derecho a hacer lo que quiera, pero nosotros queremos que usted se vacune. Le estamos dando el derecho a no vacunarse, pero la razón de ser por la cual es necesario que usted se vacune es porque esto es un tema de salud pública. O sea, donde el bien común supone que la mayoría de la gente, ahora si quisiéramos circunscribir a la discusión del COVID, para ponerlo como ejemplo, pero esta es una discusión que se da en todo tipo de ámbitos, se dice, bueno, queremos controlar el COVID y por un tema de salud pública, por el tema del bienestar de la mayoría de las personas, que es sumamente importante que la mayoría de las personas estén vacunadas. ¿Ya? ¿Y eso restringe su libertad? Sí, la restringe, pero la restringe por un motivo mayor, porque en este caso, en esta situación, se entiende que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la libertad de las personas. ¿Ya? Eso si suscribiéramos la discusión de los vacunas o antivacunas conforme a este tipo de derechos. Pero normalmente los argumentos más fuertes de las personas que son antivacunas dicen relación con su derecho a la libertad. ¿Ya? Y eso es lo que nos pone de nuevo en conflicto y en tensión, y efectivamente el individuo es más importante que el colectivo o viceversa. Y ahí también salen las posiciones ya de filosofía o de forma de ver el mundo de cada uno. Hay mucha gente que es bien individualista, a ultranza. Yo también soy bastante liberal y individualista en varios temas, pero en algunos otros creo que hay un interés social más relevante. Pero algunos te dicen, no, a mí me interesa lo mío. Yo no me quiero vacunar, me importa nada del resto. Lo importante es que en mi cuerpo nadie me lo toque, por ejemplo. Pero eso es lo que está un poquito a la base. Vamos a volver sobre este punto, particularmente cuando veamos libertad e igualdad ante la ley, porque ahí es cuando uno empieza a ver cómo se dan esas situaciones. pero gracias a la pregunta nos sirvió para abordar precisamente ese tema. No sé si te quedó un poquito claro, porque no abordamos toda la arista completa de los antivacunas y los argumentos a favor y en contra, pero abordamos uno y que no, en particular, con el derecho que estamos viendo en este momento, porque más aún, entrar a una discusión más larga cuando todavía ni siquiera como curso hemos analizado los otros derechos, es como meterle a forceps o conceptos que todavía no van a tener tan claro. Espero haber contestado en una pequeña parte la pregunta. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, déjeme ver si dónde lo vamos a dejar. Ya. Vamos a terminar con este tema. Quizás a lo mejor a algunos les va a quedar varias preguntas porque es un tema debatido y debatible, que es lo que dice en relación con la protección de la vida que le está por nacer, porque esto nos va a vincular de inmediato con, o nos lleva a la discusión del aborto. Y el aborto es un tema que dice relación con el derecho a la vida. Partamos con lo que dice la Constitución. Ya sabemos que la Constitución protege el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica. Pero en el inciso segundo del artículo 19, número 1, utiliza la expresión, la ley, y lo voy a leer de nuevo, la ley protege la vida del que está por nacer. Esta frase está en nuestro texto constitucional, pero no es una frase original de la Constitución del 80. Es una frase que ustedes la tienen que haber visto en el Código Civil, está copiada, cortada y pegada de lo que dice el Código Civil. El Código Civil dice expresamente que la ley protege la vida del que está por nacer. En consecuencia, conforme a nuestra Constitución vigente, la Constitución le está diciendo al legislador, sabe que usted tiene que regular, establecer leyes para proteger la vida del que está por nacer. Dicho esto, en esta frase, todos los que son totalmente contrarios al aborto encuentran que dice, mira, aquí está la frase constitucional
que prohíbe en todo caso y en cualquier situación el aborto, ¿ya? Y eso, parte de la doctrina constitucional postula eso, que aquí estaría, a partir de esta frase, la ley protege la vida del que está por nacer, se concluiría que existe una prohibición absoluta de el aborto, ¿ya? Y eso fue lo que se planteó también en las discusiones. Pero aquí un argumento en contra, además, de esta postura. Porque parecía, cuando uno lee la Constitución, dice, ah, sí, yo creo que efectivamente está prohibido en todo tipo de casos el aborto. Y aquí vamos a hacer una lectura, obviamente, jurídica. Y uno de los elementos de interpretación de las normas es siempre la historia de la ley, la historia fidedigna de la ley. Y si uno va a las actas de la Comisión Constituyente, de cuando se redactó la Constitución del 80, nos vamos a dar cuenta que en Chile, a la época de la redacción de la Constitución del 80, fines de los años 70 y comienzos de los años 80, porque la Constitución del 80 se llama del 80, pero entró a regir en 1981, en Chile existía el aborto terapéutico. Hasta marzo del año 81, hasta la entrada en vigencia de la Constitución del 80, perdón, en Chile siempre hubo un caso en que el aborto estaba totalmente permitido. ¿Cuál era ese caso? El aborto terapéutico. ¿Dónde estaba regulado eso? En el Código Sanitario. ¿Qué es lo que es el Código Sanitario? Una ley. Dicho eso, cuando se redactó la Constitución del 80, vigente el Código Sanitario, si la Constitución del 80 hubiera de verdad querido prohibir en todo tipo de casos los abortos, ello hubiera significado la derogación del artículo del Código Sanitario, del artículo 119 del Código Sanitario, que permitía el aborto terapéutico. Y eso no ocurrió así. Tanto así que durante 9 años de vigencia de la Constitución del 80, el aborto terapéutico se aplicó. ¿Hasta qué año? Hasta 1989, en que recién se modificó el Código Sanitario y se derogó. En consecuencia, aquí hay un argumento jurídico, de hermenéutica jurídica, para señalar que la frase, cuando dice la ley protege la vida del que está por nacer, no es una prohibición absoluta del aborto. Además, y siendo consecuente con lo mismo que yo le he explicado, los derechos a la vida no son absolutos y caben restricciones. Más aún, la expresión la ley protege la vida del que está por nacer significa entonces que el constituyente, no obstante que protege la vida y no obstante que protege la vida del momento de la concepción y que del momento de la concepción considera que hay persona humana, le está diciendo al legislador, ¿sabe, señor legislador? Usted, vía ley, no constitución, tiene que regular cómo es la protección de la vida del que está por nacer. Y en algún momento el legislador chileno toleró el aborto terapéutico hasta 1989. Después se derogó. Y efectivamente no tuvimos aborto en Chile en ningún caso hasta el año 2016, si no me equivoco, 17 entró en vigencia, 17, hasta el año 2017. Y en consecuencia, eso es lo que permite sostener entonces que jurídicamente hablando, sí era posible la discusión de una situación de aborto conforme a la Constitución chilena actual. De hecho, yo me recuerdo haber dado esta misma clase cuando se dio la discusión del aborto y donde la gente rasgaba vestidura, los partidarios y los contrarios, y yo les dije, a lo menos a mi curso, sus predecesores en este caso, le dije que si la discusión, porque uno nunca sabe para dónde se dan las discusiones, pero si la discusión se mantiene en el ámbito jurídico, jurídicamente hablando, se va a aprobar la ley de aborto. Porque esta es una ley que llegó al Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional todos decían, no, porque el Tribunal Constitucional es súper conservador, es súper pechoño, y por tanto no van a rechazar la ley de aborto. Yo tengo la suerte de conocer a varios de los miembros del Tribunal Constitucional, en términos de algunos fueron profesores míos, de hecho los conozco a todos en calidad docente, conozco 3 fueron profesores míos,
me corrijo, 3 fueron profesores míos y uno fue compañero mío de curso en un magíster. Pero yo conociéndolo y conociendo su parecer jurídico, yo dije, independiente de que la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional, ojo, actual, son partidarios del derecho a la vida, creen del derecho a la vida desde el momento de la concepción y son contrarios al aborto. Pero desde una perspectiva jurídica, cabía expresamente la posibilidad de que el aborto se tolerara en determinados casos. Y que fue lo que ocurrió en la especie y que fue lo que aprobó el Tribunal Constitucional. O sea, con la Constitución chilena actual, es posible, legalmente hablando, establecer determinados casos de protección o que se acepte el aborto. Tal como, y por eso es que lo reconocemos como situaciones de excepción de la protección del derecho a la vida. Y es por eso entonces que incluso con la Constitución actual es posible entrar a la discusión de otras causales en materia de ley de aborto. ¿Ya? Creo yo, y ahora doy una opinión personal, esto es mi opinión personal, que conforme a la Constitución chilena actual, es más difícil, tal como yo creía que es totalmente posible la aprobación de una ley de aborto como fue aprobada en determinadas causales, sigo creyendo posible que se puedan ampliar las causales conforme a la Constitución chilena actual. Creo que postular conforme a la Constitución chilena actual un aborto 100% libre va a estar en contra del texto constitucional. Y ahí habría claramente problemas y yo creo que constitucionalmente hablando, independiente de los votos, porque los votos lo puede obtener quien tenga la mayoría, constitucionalmente hablando, creo que es de dudosa constitucionalidad la aprobación de un aborto 100% libre, ¿ya? Que es distinto a establecer causales distintas al aborto, ¿ya? En el aborto, a propósito también que me preguntaban del tema de las vacunas, también hay un tema relevante. El tema del aborto también tiene un tema de derechos constitucionales en conflicto. Y normalmente en el tema del aborto conflictúan el derecho a la vida de la criatura que está por nacer, el derecho a la integridad física y psíquica de la criatura que está por nacer, pero también conflictúa con el derecho a la vida, o más bien con el derecho a la integridad física y psíquica de la madre y el derecho a la libertad de la madre. Y algunos también agregan el derecho a la propiedad, ¿ya? Y todos esos derechos están en conflictos en el tema del aborto. Y ahí es esa situación de conflictos de derechos constitucionales es lo que tiene que ponderar en este momento, si es que se va a discutir un nuevo proyecto de ley en materia de ley de aborto, los legisladores, y determinar si en esos casos concretos, ¿qué van a hacer prevalecer? El derecho, por ejemplo, a la libertad de la mujer a hacer lo que quiera con su propio cuerpo, o el derecho a la vida de la criatura que está por nacer, ¿ya? Están en conflicto, están en permanente tensión, efectivamente, pero alguien tiene que zanjar esta discusión, y eso es lo que se tiene que debatir jurídicamente y en forma seria, espero yo, por nuestros diputados y senadores en cuanto a una posibilidad de un derecho de un aborto. Les insisto, yo aquí le estoy exponiendo desde la perspectiva jurídica. Si a alguno le interesa, y les digo, yo no soy partidario yo soy muy partidario del derecho a la vida y por ende no creo, no soy partidario del aborto, no soy partidario de la pena de muerte, no soy partidario de la guerra. Pero eso es una posición moral mía. Yo aquí lo que le estoy enseñando a ustedes es la posición jurídica. Por tanto, si jurídicamente hablando, es posible sostener las dos posiciones, ¿ya? Pero, y incluso le ha dado los argumentos de por qué, incluso con la Constitución chilena actual, es posible absolutamente sostener la constitucionalidad de una ley de aborto, de esta y de otras, en la medida que se establezcan más o menos causales, ¿ya? Pero lo importante es reconocer y establecer que este derecho a la vida está protegido por la Constitución desde el momento de la concepción y lo que es ratificado por un tratado internacional con la prevención, que este tratado internacional dice que el derecho a la vida se protege desde la concepción en general. Ahí, jurídicamente hablando,
si ustedes quieren, son partidarios algunos del aborto, van a encontrar un argumento jurídico para poder decir, mira, aquí está el espacio por el cual podemos regular el aborto en estos términos. ¿Ya? Hay un tema de salud pública también en el tema del aborto, que también está de por medio. ¿Ya? Pero está también, ¿y qué es lo más fuerte? A mí el argumento que me parece más fuerte y que es más sincero es cuando alguien te dice, ¿sabe qué? Es que la verdad yo quiero tener mi vida sexual la que quiera. Y si eventualmente quedo embarazada, debo tener también el derecho a poder hacer lo que quiera porque no quiero tener un hijo. Cuando alguien me dice eso, a mí eso, que no lo comparto, pero eso me parece una opinión absolutamente de honestidad intelectual. Y me parece más honesto esa postura. ¿Ya? Y te dice, ¿sabe qué? Sí, yo voy a matar a alguien, pero es mi vida. Yo tomo esa decisión. No estoy de acuerdo, pero me parece una opinión sumamente respetable. Bien, estamos en la hora. Quizá algún me quiere preguntar. A ver, según mi opinión, es más importante. Sí, lo podemos, si quieren, dejemos un pequeño debate para la próxima clase, ya porque estamos en la hora. Y me están justo entrando una llamada. Ya, chicos. Perdón, denme un segundo. Los dejo. Nos vemos la próxima clase. Y debatimos sobre esto. Gracias. Chao, profe. 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 Chao, profe. Chao, chao. Chao.